como les dije, el examen va a quedar viernes y viernes. Así es. Problemas de diseño en grandes cilíndricos de helicoidales. Para este problema en particular, una máquina con choque uniforme será impulsada con un motor con choque uniforme. No les veo aquí exactamente la máquina con motor conducida, pero aquí el tipo de choque que es lo que les interesa al final. Y se requiere de una transmisión de grandes cilíndricos y de helicoidales. El motor fluido de una potencia de 33 kW a 1600 RPM. Por condiciones de paso, disponibilidad de materiales, mano de obra y máquina herramienta, lo deberán tener un módulo de 4 milímetros corriente, un ángulo de presión normal de 20, un ángulo de hélice que oscilará entre 15 y 30 grados y una distancia entre el centro de 330 milímetros. Los materiales disponibles son acero nitrurado, I-52 340 completamente endurecido y hierro nodular. Si la relación de diámetro es de 3.5, el índice de calidad es de 6, el ancho de cara debe ser el mínimo posible, los factores de diseño deben ser mínimos, y si se estima que el diámetro del eje es aproximadamente un cuarto del diámetro del eje de paso, diseñe y especifique la característica de la transmisión. ¿Okay? Ajá, por favor, una vez antes que se olvide. Esto que estoy tomando acá, es decir, que el diámetro del eje es aproximadamente un cuarto del diámetro de paso, un cuarto, un octavo, un medio, ¿ya? Eso simplemente son para, vamos a decirlo, para poder diseñar el engranaje completo. Pero esta relación nunca se cumple. ¿Okay? Para el eje simplemente ustedes tendrán que diseñar el eje, ¿ya? Y eso lo veremos cuando veamos la unidad de diseño de eje. Pero yo tengo que darles alguna referencia para que ustedes calculen un diámetro y con eso entonces la parte de zona de arma y de cubo sobre todo, porque el cubo depende del diámetro del eje, ¿ya? Pero por favor, para el proyecto no es que van a tomar esto, ¿okay? No es nada válido, ¿okay? Es simplemente algo que sirva académicamente para que ustedes tengan un diámetro y poder hacer los cálculos de lo que es el alma y el cuerpo. ¿Ok? Por si acaso. Aclaro eso. Bueno, por supuesto, saco todos los datos disponibles que tengo, tipos de choque, materiales, velocidades, ancho de carga, factores de seguridad, etc. ¿Ok? Bueno. Como siempre, problemas de diseño, relación de ecuaciones. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, ya tendría como dato del problema la relación de diámetro. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es una relación de transmisión. ¿Okay? Recuerden que la relación de transmisión nos relaciona números de dientes, diámetro y velocidad. Entonces, relación de transmisión, relación de diámetro, relación de velocidades es lo mismo. ¿Okay? Entonces, bueno, diámetro de grande, diámetro del pilón, después el diámetro del grande. También me daban como datos del problema de cáncer presente, por limitación del espacio, tiene que ser cierto algo. Bueno, de aquí también entonces, como está en función del diámetro, despejamos el diámetro grande. ¿Okay? Tengo entonces dos ecuaciones, obviamente con otra incógnita, la puedo resolver entonces. Con la ecuación del centro de 330 y con la relación de transmisión de diámetro de 3.5, el diámetro del pilón me da 146,67 y el diámetro del engrane 513,33. No tengo problema con eso porque represento los diámetros, puede ser entero o decimal. ¿Okay? Número de dientes del pilón lo puedo obtener en función del diámetro del paso y del módulo transversal. ¿Ya? Pero el módulo transversal, recuerden que el módulo sobre el coseno del ángulo de hélice. Cuando sustituyo la ecuación, me queda entonces de esa manera: el diámetro de paso, el coseno del ángulo de hélice sobre el módulo normal, el que obtengo de la tabla. ¿Ya? El dato del problema me decía que el módulo normal ya era de 4 milímetros por diente. Claro, esto primero debía haber chequeado que estaba en la tabla. Ya. Está en la tabla, entonces lo puedo utilizar ya. No está en la tabla, ahí murió el problema si el examen fuera presencial.
Ya. Pero como este diseño, este diseño, así que nada, tiene que llegar hasta el final. Ok. Total, entonces, el número de término me queda en función de lo que es el ángulo de hélice. Similarmente, puedo determinar el número de término como el diámetro del engrane entre el módulo transversal. Total, haciendo la misma operación, el número de del engrane me queda igual en función del coseno del ángulo de hélice. Ok. Ángulo de hélice entre comillas normalizado, aunque son verdaderamente ciertos. Bueno, puedo trabajar con 15, 20, 25, 30. El problema me decía que estaba entre 15 y 30. Bueno, ¿de dónde saco eso? Simplemente, ¿ya?, de la tabla para la parte de interferencia. ¿Ya? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. ¿Ya? Entonces, de ahí fue que saqué esos valores. Pero si ustedes hubiesen seleccionado otro, es decir, 15, 16, 17, 18, 19, 20 hasta 30, no está mal, incluso estaría hasta mejor. ¿Ok? Ya. Y como es un problema de diseño, simplemente tendrían que ir iterando todos esos diámetros, utilizando por supuesto, por ejemplo, Excel, que es lo más sencillo y expedito, ya, que se puede utilizar para ir viendo entonces cómo varían los números de dientes en función de los ángulos de hélice y obtener un valor, si se quiere, más optimizado que el que yo estoy tomando acá. ¿Ok? Entonces, esta es una solución adecuada, pero para mí no será la mejor. Yo hubiese utilizado ya valores más próximos y aplicar Excel, que es lo que deben hacer ustedes también para la parte de diseño. ¿Sí? Ya, a la hora de hacer las iteraciones. ¿Aplicar qué, profe? Excel, ya, para ver cuál es la tendencia de los resultados. Ok. Con esos valores entonces sustituimos en las ecuaciones respectivas, ¿ya? Y para las variables a considerar, número entero, número del engrane, paso transversal, paso axial y ancho de cara, ¿ya? Que recuerden que tenemos una ecuación específica para eso. Los resultados son los que se muestran en esta tabla. ¿Ok? Bueno. De buena primera, ¿cuál seleccionaríamos como datos tentativos preliminares para los cálculos siguientes? De 20 grados. ¿Por qué? ¿Por qué 20 grados? Pero es que ahí no hay ninguno que sea más cercano a la unidad, o más cercano a... Primero, el número de dientes, o sea, tiene que ser lo más cercano a ser entero. Estoy diciendo yo que no hay ninguno que... Bueno, el del 111.13. Puede ser, De 30 grados será. 113 a 30 grados. Yo no veo ahí o nada. el de 25 grados. ¿Por qué? Si ahí tenéis 116.3, te faltan 7 para el 117. Pero no te falta, bueno, eso tenéis razón. Profe, 70 grados. vamos a seleccionar el de 20 grados. No, 20 grados. pero no porque 20 grados. ¿Por qué 20 grados? Porque está más cercano al 120. No sé, profe, no sé. ¿Qué dice usted? Oye, que tenéis un número entero. No. Ah, que dale. Por eso le dije tendencias. ¿Ok? Si ustedes observan a medida que aumenta el ángulo de hélice, ya, una de las cosas que me interesa, el ancho de cara disminuye. Si el ancho de cara disminuye, los esfuerzos aumentan. Ya, eso es por cuestión de relatividad. Y por lo tanto, los factores de seguridad van a bajar. Total, entonces, Hay que seleccionar. ya, vamos a trabajar con este valor entonces. ¿Ya? ¿Ok? Simplemente ¿por qué? Porque a medida de que aumenta el ángulo de hélice, los anchos de cara se reducen. ¿Ya? Decían que los factores tienen que ser lo mínimo posible.
Eso es lo que me decía. Los factores de seguridad lo mínimo posible. Y la única manera de hacer lo mínimo posible es reduciendo su tamaño. Profe, pero eso... Solamente por eso, ya por ese dato específico del problema, es que seleccioné este valor. Ya no me interesó más acerca del entero, más acerca de nada. Simplemente por lo que considera el problema. Ya, factores de seguridad mínimo. Y lo observo que el factor de seguridad mínimo, a medida que lanza el cara, se reduce. Menor longitud, menor área de contacto, menor esfuerzo que recibe. Ya, menos factor de seguridad. Así es. Por esa razón. Recuerden, por favor, este es un problema de diseño. ¿Okay? Quizás a lo mejor se hubiese seleccionado cualquier otro, considerando X o Y factor. ¿Ya? Y de acuerdo al problema, yo podría decir, ¿es válido o no es válido? ¿Ya? Recuerden, problema de diseño es más de una solución. ¿Ya? Unas mejores, otras peores. ¿Okay? Entonces, lo que yo voy a decir aquí no es ley absoluta. Simplemente en función de los pocos datos que tengo disponibles. Así es sencillo. Pero si usted hubiese seleccionado otro, justificándolo adecuadamente, yo no puedo decir, esto está mal. Ya, a no ser que sea un disparate muy grande que usted coloque por la parte de justificación. Ya. Entonces, simplemente para factor de seguridad mismo, ancho de cara mínimo. ¿Okay? Lo ideal, profe, sería entonces para cuestiones de volver más eficiente el engranaje, sería seleccionar el de 15 grados, ¿verdad? Sí, ya. Siempre. En cuanto a esfuerzos. ¿Ya? Porque así garantizamos. Es un engranaje más grande, ¿ya? Por lo tanto, más material, más corto. Yo no diría que es tan óptimo, excepto para resistir mayores cargas. Eso es lo único. ¿Ya? Ok, por supuesto, número de piñón 3175, número de grande 111.13. Obviamente, yo no puedo seleccionar esos valores porque el número de interés debe ser entero. Así que, o el número de interés del piñón es 31.32, o el número de interés del grande es 111 o 112. Ya. Considerando también que ya tengo un valor inicial de relación de transmisión de 3.50, puede estar siempre centro preliminar de 330, ya, yo puedo entonces trabajar para partir un valor de 20 millones de unidades para ver la relación de transmisión y cuál es el 360. ¿Okay? Bueno, una vez que tengo esto, ¿cuál debería seleccionar? Ahora, selecciono. Este es diseño. ¿Okay? ¿Cuál selecciono? ¿Cuál grupo? Pero 31, 111, 31, 112, 32, 111, 32, 112. ¿Cuál selecciono para continuar con los cálculos? Debo seleccionar una combinación. No, ese módulo no está normalizado, ¿verdad? ¿Cuál módulo? Ese módulo no, este no. Ese es no. la relación de transmisión. Ah, perdón. Ya, después que eso puede ser un valor entero o decimal. Y cualquier decimal, no importa. Ahí C representa qué, profe. ¿Qué? C. Distancia entre centros. Era dato del problema. ¿Ya? ¿Cuánto decía que era? Ahí dice 330. Bueno, tú sabes que tiene que estar más cercano al 330. Hay un problema ahí. Pero hay dos. Hay dos. ¿Cuáles de los dos serían dos? Yo seleccionaría 31, 112. Yo creo que seleccionaría el primero. 31, 112. 31, 112. 102. Ninguno de los eso se lo voy a volver a repetir porque eso lo vimos cuando vimos el problema de diseño de engranes cilíndricos de diente recto. ¿Ya? Algo que debería tratar de conservar lo posible es la relación de transmisión. ¿Ya? Porque mi máquina conductora trabaja a una velocidad, mi máquina conducida, que es la que me interesa, trabajar a cierta velocidad también. Y yo tengo que tratar de respetar esa, como decirlo, diferencia de velocidades. Porque aunque la máquina conducida como no trabaja en un intervalo, ¿ya? Si el problema me dice que la relación es de 350, yo debería tratar de conservarla. ¿Ya? Por lo tanto, solo por eso, para conservar la transmisión, es que selecciono esa alternativa, 32 y 112. En todo caso, no se da ninguna que esté igual.
¿Perdón? Se va a seleccionar la que más cercana esté. Más conserve la relación entre relaciones. Exactamente, que más conserva la relación transversal. Todo esto se ángulo de término 32, por lo tanto el diámetro de paso 147.80. Diámetro del engrane 112, por lo tanto el diámetro de paso del engrane, haciendo los cálculos respectivos, 517.30. Relación de transmisión de 3.5 exacto, están 7 centros, me da 332.50. Está cercano todavía a los 330 del problema. El ángulo de hélice 30 grados, que ya lo había seleccionado anteriormente, y el ancho de cada me da 50.26, que ya lo había calculado anteriormente, para este ángulo de hélice. Ok, perfecto. Actualización de conflexión, entonces la ecuación ya que ya conozco, ya, o tengo por supuesto una plantilla para el engrane. Por favor recuerden, esto es solo tentativo, ya. Ya los factores estos me indicarán si la selección fue la adecuada o no. Si por alguna razón no es adecuado, de una vez, ¿cuál sería la segunda opción que podrían tomar esta tabla? La tercera, bro. La tercera, exactamente. Ya. Y de acuerdo a ese resultado, ya verán si es adecuado o no es adecuado. ¿Sí? Pero bueno, considerando la relación transversal. Bueno. Recuerden que por criterios de diseño, el soltarse normal, el piñón se hace el material más resistente, el engrane el material menos resistente. Como tengo disponible dos, acero y hierro, entonces el piñón lo hago de acero, automáticamente, y el engrane de hierro, para conservar entonces lo que es la parte de engrane. ¿Okay? Considerando el factor de seguridad mínimo que recuerden una condición de diseño, un parámetro de diseño, ¿ya? En la tabla 9, por una solicitud de 5340 que reducido, se selecciona el grado 1 con una dureza mínima de 270. ¿Okay? Es decir, de la tabla simplemente selecciono el más débil, ¿ya? Para ese tipo de acero específico. Puede acero endurecido, cuerpo 340. Hay grado 1, grado 2 y grado 3. Ya, por supuesto, mientras mayor sea el grado, mayor es la resistencia. Entonces, para el factor de mínimo, el de menor resistencia, grado 1. ¿Ok? Y por supuesto, también busco a ver cuál es la menor dureza, porque recuerden que tienen las estaciones, claramente en función de la dureza. Profe, pero eso no Pero es- ¿dónde va la dureza? Aquí sí necesito la grasa. Porque ahí, porque fíjense que hay un punto, vamos a decirlo, hay un punto inicial y un punto final de la grasa. Claro. Este es con la dureza mínima y este es con la dureza máxima. ¿Ya? Entonces, no mira esta tabla, la tabla me indica directamente la dureza mínima es tanta, pero ahí sí utilizo yo la grasa. Para eso es que me sirve esta grasa. ¿Ya? Para ver cuál es la mínima, o vamos a decirlo el intervalo simplemente, mínimo o máximo. Entonces, la dureza mínima me da la resistencia mínima, por supuesto. Ahora la dureza de la gráfica y después la. Tiene que Y la tener, subdivisación, exactamente. ese profesor, tiene que tener menor calidad, menor cantidad de carbono, ¿verdad? Ya va. Para el grado 1, sí. Para el grado 1, ¿verdad? Exactamente. Pero eso no Para el sería- grado 1, pero recuerden, eso depende del material y del contenido de carbono. ¿Ya? Y también, incluso también depende del tratamiento térmico. ¿Ya? Si el tratamiento térmico es superficial o es endurecimiento completo. ¿Ya? Bueno, en fin, una serie de variables que tienen que tomar en cuenta para ese cálculo. Pero bueno, aquí en las gráficas. ¿Ya? Entonces, esa es la única utilidad que yo le he conseguido a esa gráfica. ¿Ya? Para ver cuál es el mínimo, que no me lo dan aquí. ¿Ya? Pero lo puedo definir. Pero y seleccionar el primero, profesor, el más débil, eso... sí, eso va en paralelo con lo que va a arrojar el factor de seguridad más pequeño, ¿verdad? Exactamente. Pero por ejemplo, Tentativamente, ya, y a lo mejor con este material me falla, ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la resistencia. ¿Cómo aumento la resistencia? Aumentando la dureza. Ya. Y voy viendo a ver hasta que logre que el factor de seguridad sea mayor a 2.
Ok, profe. Allí en ese caso, por ejemplo, si nosotros hubiésemos seleccionado un ángulo de 20 para no gastar tanto y que el engrane resista suficiente, o un valor intermedio entre el más duro y el más, vamos a decir, más débil, entre el más débil, se puede, ¿verdad? Claro que se puede. Recuerden que es un problema de diseño. ¿Ok? Mientras ustedes tomen decisiones conscientes y suficientemente justificadas, yo no puedo decir está malo. ¿Ya? ¿Ok? Siempre hay que justificar adecuadamente. ¿Ok? Es un problema eso. Bueno. Total, entonces, considerando esas condiciones, ya grado 1, dureza mínima que se puede alcanzar con ese material, la resistencia para el piñón me da 237.16. ¿Okay? Igualmente, voy a la tabla 10 para ir a un lugar, selecciono el que me dé menor resistencia, ya considerando entonces los materiales disponibles, porque el enunciado me dice hierro modular. Hierro modular. Pero si voy a la tabla, ya me consigo con 1, 2, 3, 4 tipos de hierro modular. ¿Okay? No, el problema no es específico, pero entonces para el factor de seguridad mínimo utilizo el material más débil. En este caso yo veo recocido. Sí, exactamente. 60-18 de cocido con una dureza de 140 y una resistencia de 22 20. ¿Okay? Me podría servir también este otro porque tiene igual 22, ¿verdad? Pero como este tiene mayor dureza, que este selecciona de menor dureza. ¿Okay? El temple. Templado de exactamente. Bueno, ese material entonces con esa dureza me da una resistencia de 151.60, lo tengo ahora. ¿Okay? No se precipita vida, la tomo a 7 ciclos, el esfuerzo lo calculo con esta ecuación que ya la conocemos, la carga inicial la calculo con la ecuación de siempre, bueno, 33 kilowatts o 33.000 watts en este caso. Ya. Me da ese valor como resultado. Las máquinas nos indican qué tipo específico de máquina, pero si hay conductor y conducido, el caso C me da 1, el caso B, recuerden, se calcula ahora con estas ecuaciones, función de A y B y la velocidad, que no la tenía, pero obviamente la puedo calcular. Ya. El índice de calidad me lo dan como dato, pero recuerden, si usted no se le da, usted lo asume. Ya, entre 6 y 8, si no me equivoco, es lo recomendable. El caso M entonces, ese valor. Ok, módulo 4, era dato el problema, el caso S igual 1, el caso M, recuerden, se calculan con todas estas ecuaciones, ya considerando por supuesto factor de distribución de carga, factores de montaje, etcétera, 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 ya tipo de engranajes, si son comerciales o no. Total, no me indica ya cuál es el tipo de montaje, si está entre cojinetes, si está fuera de cojinetes, si está justo en el centro, etcétera, etcétera. Bueno, supongo entonces que esta condición es lo normal, ya, de que la relación sea 1,085 para que el C sub P sea igual a 0,1. Ya después cuando haga los cálculos específicos, hago esa referencia. Bueno, para un diámetro de 147 se selecciona una maciza con agujero, porque recuerden que tenía el tamaño. 130 la maciza, más de 130, la maciza con agujero, a la velocidad con agujero. ¿Okay? Para la maciza con agujero, el factor de borde es igual a 1. ¿Ya? Para un diámetro de grande de 517, vamos a seleccionar por supuesto arma con brazos por el tamaño relativo. ¿Okay? Para arma con brazos en el engrane, ¿ya? Okay. Calculamos, necesitamos el cálculo de la relación de borde y ese factor de borde para un engrane con brazos me da 1.5.
Ustedes después chequen con ellos, creo que yo le di todos estos ejercicios. Bueno, pero bueno, simplemente el cálculo del factor de borde para un engrane con brazos. Ok. Recuerden que aquí cuando se hace el cálculo del factor geométrico hay que calcularlo, factor geométrico primo y el factor de modificación de factor de flexión. ¿Okay? Que eso tiene que ver con qué? Primero con los números de dientes y el ángulo de hélice, que ya lo habían calculado, y después con los números de dientes del engrane compañero y el ángulo de hélice. Total, entonces, el J' del piñón me da 0.5, el J' del engrane me da 0.546, el factor de modificación del piñón me da 1.05, el factor de modificación del engrane me da 0.968. Recuerden, por favor, son un poquito complicadas estas dos gráficas, pero en la práctica ustedes la van a entender mejor. Hagan ejercicio, ¿ok? Practiquen. Total, entonces, factor del piñón 0.525, el factor del engrane, ya corregiré completamente, 0.521. Recuerden que para la ecuación del esfuerzo trabajamos con el módulo transversal, por tanto lo calculamos. Ya tenemos el normal, pero no el transversal, pero que está en función del ángulo de hélice. Bueno, sustituyendo en la ecuación, el esfuerzo preliminar 42.46, el esfuerzo de flexión del engrane 63.21. ¿Ya? Caso T igual 1, se pone una temperatura menor a 200, no sé si sea como dato, pero si no se da, se lo asumen así. ¿Okay? Menos una falla en 100, 1, pero igual, no me acuerdo si sea como dato, pero si no sea como dato, se lo asumen y te va. Es lo normal. Total facturación por flexión del piñón me da 5.58 y del engrane me da 2.4.